Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Vamos a continuar con nuestra serie Temas de Importancia para la Iglesia de hoy, y también saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por este medio de comunicación. La enseñanza de hoy día es el propósito de la disciplina en la iglesia. ¿Por qué se tiene que disciplinar en la iglesia, hermanos? Hoy día vamos a ver eso, y para eso te voy a pedir que hablas en tu Biblia, en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, es importante la disciplina. Y aquellos que son hijos de Dios, hermanos, que quieren conocer más del Señor, esta enseñanza es para ustedes. ¿Por qué? Porque no se puede dejar pasar por alto la disciplina cuando uno comete un error. Pero todo eso vamos a verlo en la palabra de Dios. Porque en mi opinión no sirve de nada, ¿sí o no? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Que el Santo Espíritu de Dios nos guíe y nos dirija a toda verdad y nos dé la interpretación correcta, porque es el único que puede hacerlo, ¿sí o no? Así dice el Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, primeramente vamos a hacer una introducción. Los propósitos de Dios, hermanos, escúchenme bien, de que haya disciplina en la iglesia, siempre tienen o siempre ha tenido la intención de corregir y de restaurar a sus hijos cuando caemos, cuando pecamos. Hermano, nunca la disciplina en la iglesia fue diseñada por Dios para rechazarnos, para desahuciarnos o para llevarnos otra vez a la perdición. No. Hermano, Cristo murió en la cruz del Calvario para liberarnos de la esclavitud del pecado. Hermanos, cuando nacemos de nuevo, pasamos a ser hijos de Dios. Y en ese momento, Dios, como hijos, nos disciplina. Porque ¿qué padre es aquel que a su hijo no disciplina? ¿Cuánto más Dios? ¿Sí o no? Y Dios al que ama, disciplina. Entonces vamos a ver 5 propósitos que Dios tiene para que haya orden, disciplina en la iglesia. Vamos a ver la número 1. Primeramente es para restaurar. Siempre llevará la disciplina del Señor a restaurar al pecador, al que cayó, al hermano que se deslizó. Pero vamos a escudriñar Gálatas capítulo 6:1 y vamos a estudiarlo frase por frase, porque es muy importante eso entenderlo. Escúchame bien. Versículo 1. Hermanos, hasta ahí. Hermano, ¿saben qué significa eso? Que es entre nosotros, entre la familia de Dios. Porque la misma sangre de Cristo nos ha lavado y nos ha limpiado de nuestros pecados. Tenemos un mismo Padre, ¿sí o no? ¿Quién es tu Padre, hermano Cristian? El mío también. Entonces tenemos un mismo Padre. Tenemos un mismo Espíritu. ¿Qué espíritu está dentro de ti, hermana Deina? ¿Qué espíritu está dentro de ti? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. En mí también y en todos nosotros. ¿Lo están entendiendo? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hace que seamos hermanos en la fe. Y la Biblia dice que somos parte de la familia de Dios. Por eso dice hermanos. O sea, estas instrucciones son para los cristianos, para los verdaderos cristianos, para los discípulos del Señor. ¿Qué más dice? Estamos en Gálatas capítulo 6:1. Hoy día estamos viendo el propósito de la disciplina en la iglesia. Dice: si alguno fuere sorprendido, hasta ahí, a ver. Sí. Esa frase, si alguno fuere, o sea, incluye a todos. ¿Por qué?
porque nadie está libre de cometer errores. ¿Están de acuerdo con eso? Gloria a Dios. Es decir, todos de alguna manera cometemos errores, podemos pecar. Puede ser de obra, de pensamiento o aún de omisión. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces somos muy frágiles. Ya no somos esclavos del pecado, pero seguimos sujetos a las tentaciones y a debilidades que nos hacen fallar, pecar. ¿Y esto qué pasa cuando hacemos esto? Nos saca del camino. Por eso el interés de Dios es restaurarnos pronto, rápido, para continuar en el camino. Seguimos. ¿Qué más dice? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Esa frase, fuere sorprendido, significa ser atrapado por el engaño del pecado. Alguien que fue seducido por la tentación. Y si alguno fuera atrapado por el engaño del pecado, se dio a la tentación, que lo engañó su propio corazón, que sus pensamientos lo llevaron por otro lado y se desvió del camino del Señor y fue sorprendido y cayó, o que está en algún pecado. Por eso dice, si alguien fuera sorprendido, eso implica también que fue descubierto en un pecado que tenía oculto, y lo pudo haber descubierto la esposa, el esposo, el papá, la mamá, el hijo, el hija, la tía o algún hermano, etcétera. Y se dieron cuenta de algún error, de algún pecado que cometió. Eso es cuando es sorprendido, o sea, te pillaron en tu pecado oculto. Pero ¿qué más dice? Gloria a Dios, aleluya. Vosotros que sois espirituales. Entonces, cuando tú le has pescado en una falta a alguien, o sea, literalmente esa persona se está desviando del camino. Para que me entiendas, es como alguien que va por el camino y de repente tropieza, o se atraviesa algo y se cae en una cuneta. Gloria a Dios. De 5 metros, estamos suponiendo. De pronto, hermanos, se golpea la cabeza, o tal vez se fractura el brazo, o no sé, o tal vez se da un raspón en toda la espalda. Y esa es la idea aquí, que se cae. Pero en la iglesia, los hijos de Dios, ¿cómo caen? Violando los mandamientos de Dios. Pecando, pues, hermanos, para que me entiendas. Y esto hace que al caer se aparte del camino de Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? Y como se cayó, tal vez como está con dolor, ya no continúa el camino, sino retrocede o desvía otro camino para llegar más antes. Eso es lo que pasa muchas veces. Yo me acuerdo que estaba en una maratón y me caí, me raspé, me lastimé. Y ya no continué, hermano, la maratón, sino que traté de ir por otro lado. Algunos también que cayeron, gloria a Dios, fue eso más o menos el año 88, me acuerdo, cuando era chiquillo. Y algunos a la salida nos caímos feo. Otros se lastimaron tanto que retrocedieron. Gloria a Dios, eso es lo que da la idea, hermanos. Pero en el camino espiritual, de la misma manera, caíste, te sientes culpable, el diablo te acusa y a veces no vuelves al camino. Gloria a Dios. Buscas otro camino que puede ser la bebida, el adulterio, la autocomplacencia. Por eso dice, hermanos, si alguno cayó en el camino, y hay un caso en la Biblia, hermanos, David. ¿Se acuerdan del rey David? Este hombre amaba a Dios, era un hombre piadoso, pero un día se tropezó en el camino y se metió con una mujer que no era la de él.
Y cometió más pecados graves aún por causa de eso. Pero él trató de esconderlos. Pero como era hijo de Dios, Dios puso sus manos en el asunto y le mandó un profeta llamado Natán. Y este Natán llegó delante de David y dice que le comienza a contar una historia de un hombre que era muy rico. Y dice que un día llegó un huésped a su casa y dice que ese día tenía que darle de comer a ese huésped. Y ese rey tenía, dice, muchas ovejas, muchas vacas, pero no quería matar a ninguna de sus ovejas ni sus vacas. Y no muy lejos de ahí había un hombre que tenía una sola ovejita. Y dice que el rico fue y le quitó la ovejita y la mató para darle de comer a su huésped. Y mientras estaba diciendo esto, dice el profeta, dice que David reaccionó ante esa historia que le estaba contando el profeta Natán. Y como era un hombre justo, pero en ese momento, escúchame bien, él estaba desviado del camino por su pecado. Pero en ese momento surge el hombre de Dios y dice, ¿cómo? El que hizo semejante injusticia debe pagar por su injusticia. Y la sentencia en ese tiempo era la muerte. Y dijo David mismo, ¿no? El tal debe morir. Todo eso está dentro de la rectitud de un hombre de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces el profeta lo mira y le dice, ¿eres tú, David? Y en ese momento él entendió que Dios lo estaba reprendiendo y cayó en un arrepentimiento muy profundo. Entonces Dios lo hizo volver al camino. ¿Están entendiendo? ¿O lo condenó? Lo desechó. No, porque David era un verdadero hijo de Dios. Pero a veces nos puede pasar. Podemos verlo algo como algo natural, superficial. Y todo esto llegó a David por descuidar su vida espiritual. Ya no quería ir a las batallas, ya quería ser el mandamás. Ya vayan ustedes, ya no. Por eso, hermanos, eso tiene una enseñanza muy profunda. No tienes que descuidarte. Ese fuego con el que comenzaste tiene que estar hasta el final. Porque el día que tú pierdas ese fuego, sí, yo creo en Dios, sí, pero no necesito ir a la iglesia, no necesito esto, no necesito aquello. Y ahí es donde viene la pereza espiritual y es donde se desvían muchos, así como David. Eso le pasó a David. Por eso, hermano, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década, hasta que Cristo venga o hasta que te llame a su presencia, tú tienes que estar firme en la batalla. No puedes bajar las manos. ¿Lo estás entendiendo? Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Entonces, hay muchos pecados de distintos colores y sabores. Hay de todo tipo. Inmoralidad, hay enemistades, hay pleitos, contiendas, hay divisiones, hay envidias, borracheras. Pablo decía, yo de todas estas cosas les amonesto. No deben practicar eso. Dios nos sacó de la esclavitud de eso. No podemos ser esclavos de nuevo, decía Pablo. Entonces el pecado nos saca del camino, pero necesitamos volver al camino. Sin embargo, necesitamos ayuda para volver al camino. Imagínate una flota que se desbarranca. Gloria a Dios. Y todos los pasajeros se hacen heridas en la cabeza. Ellos van a necesitar que alguien llegue para que los ayude, porque están caídos, ¿sí o no? Necesitan la ayuda, el auxilio de alguien, gloria a Dios, para que los ayude. Entonces, retomamos. Dice, ¿cómo tiene que ser esa forma de ayuda? ¿Qué dice? ¿Qué leímos? Vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? ¿Ah? Los espirituales son los que han madurado en Cristo. O sea, habla de gente madura. Pero no me refiero a la edad, a los años, sino madura
en el conocimiento del Señor. Habla de los que han aprendido las lecciones de la vida. Habla de gente que ha sido ya tratada, disciplinada por el Señor. Han sido moldeados. Entienden los propósitos de Dios. Saben que todas las cosas les ayudan para bien. O sea, alguien que ha madurado en los caminos de Dios. Y por lo tanto es una persona espiritual y está capacitada para restaurar al caído. En primera instancia, pongan atención, son los pastores los que teóricamente son los más maduros. Y digo teóricamente porque a veces no es así. Porque así como en una familia los padres son los más maduros, más que los hijos, ¿verdad? Pero en algunos casos no es así, también. Pero viendo la realidad, hermanos, hablando con la realidad, hay mucha inmadurez. Porque hay muchos pastores que aunque estén pastoreando son muy inmaduros. Y al ser inmaduros y no tener bien digeridas el tema de la disciplina, o no la aplican o se exceden en la disciplina. Entonces los espirituales son aquellos que restauran, son aquellos que tienen la mano, que tienden la mano al caído, perdón. Porque un inmaduro solo va a complicar las cosas. Porque un inmaduro que no ha desarrollado ese carácter de Cristo, cuando ve que alguien cae o tropieza, lo confronta, pero le hace un juicio muy severo. Ejemplo, ¡hijo del diablo! Uy, hermanos. Y de una manera inflexible, y lo condena, sin amor, sin paciencia. Y el propósito básico de alguien así, hermanos, que no tiene madurez, que te eche en cara algún error, y en vez de darte la mano, y por producto de su inmadurez, puede terminar destruyendo a la persona. Hay un dicho muy mencionado dentro de la iglesia cristiana, y esto es alrededor del mundo. ¿Y qué dice este dicho? La iglesia cristiana evangélica es el único ejército que le da tiro de gracia a sus heridos. Porque la Biblia habla de que somos el ejército de Dios, ¿sí o no? Entonces, si ustedes se fijan en las películas de guerra, ellos reciben órdenes específicas de que cuando uno de sus soldados cae herido, hermanos, no le pueden dejar ahí. No, por eso ves, los cargan en sus espaldas, ahí están cosiendo. No le dicen, oye, te voy a dar un balazo para que no sufras. No, se esfuerzan por salvar a su compañero. Se regresan y no lo dejan ahí. Y los soldados eso lo tienen bien metido en sus cabezas. Entonces la disciplina tiene ese propósito de restaurar y nunca de desechar a nadie, entiéndelo. Si nosotros entendemos esto, vamos a dar un paso muy importante. Gloria a Dios. Seguimos. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿A quién van a restaurar? Al caído, que se ha desviado del camino. Y al enseñar esto, hermanos, yo sé que muchos van a aprender y van a saber cuál es la función de la disciplina. No es para destruir, sino para restaurar. Ahora, la palabra restaurarle en el griego tiene varios significados. Y uno de ellos es remendar. Es como en Mateo, ¿se acuerdan? Cuando Jesús se acercó y dice que Juan y Jacobo estaban remendando las redes. Y dice que Jesús los llamó. Esa palabra remendaban sus redes es la misma que aparece aquí. Gloria a Dios. Y remendar una red es porque ha sufrido algunos desperfectos, se han roto algunos hilos. Entonces el pescador con mucha paciencia empieza a amasar los hilos rotos y empieza a poner hilos nuevos y empieza a tejer otra vez la red para que quede en óptimas condiciones. Esa es la idea de restaurar, volver a la condición anterior,
¿Cuál era la condición anterior del caído? Que estaba en comunión con Dios. Y la idea es volver al camino a ese que ha caído, para que siga en comunión con Dios. Estos espirituales que restauran, la Biblia dice que la actitud, ¿cómo debe ser? Con espíritu de mansedumbre. Y esto habla de actitud, o sea, háganlo con actitud, paciente y humilde. Eso significa en el griego. También dice, con mucha mansedumbre, con mucha mansedumbre y con mucha misericordia al que cayó. Por eso el que no es espiritual, o sea, está en plena formación, y es verdad, camina con Dios, pero ahí hay un peligro de que se sienta soberbio, orgulloso, porque camina bien con Dios. Así como el fariseo, ¿se acuerdan o no? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hay un peligro. Y cuando ve que alguien cae, no tiene misericordia. ¿Lo están entendiendo? Es drástico. Y eso no se hace porque somos hermanos. ¿Lo están entendiendo? Ah, no, tu hijo del diablo, no me habla. Aleluya. No. Peor si es tu esposo, si es tu esposa, tu hijo, tu hija, tu pariente, peor. Por eso tiene que ser con una actitud humilde, una actitud con amor, de perdón, de entendimiento. Porque el restaurador sabe que incluyéndole a él, al mismo restaurador, él también está en posición de caer cualquier rato. Gloria a Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? Imagínate, si tú quieres muy juzgador y caes. ¿Ah? No, a mí no me va a pasar. No, hermano. Por eso Pablo advierte, el que esté firme, mire que no caiga. Gloria a Dios. Y eso se refiere a algunos que estaban soberbios y enjuiciaban a otros, como si ellos no estuvieran propensos a la caída. Que Dios nos ayude. Y si cae ese juzgador, imagínate que tú eres un juzgador, ¿cómo quisieras que te tiendan la mano? ¿Ah? ¿Con amor o que te dieran un tiro de gracia? ¿Qué necesita uno que se desbarrancó? Volvamos al ejemplo de la flota que cayó. Imagínate que alguien llegue y le tuerce el cuello para que no sufras, hermanito. ¿Te imaginas? ¿Hacen eso? No. Pobrecito, a ver, deme la mano. O lo está pisando ya para que no sufras con un palo en su cabeza. ¿Ah? No, ¿verdad que no? Entonces, hermanos, hay ciertas actitudes inmaduras de gente que no está capacitada para restaurar a nadie. Porque el propósito de la disciplina de Dios es para restaurar, no para destruir a nadie. Entonces los espirituales reaccionan con madurez cuando alguien ha caído. ¿Por qué? Porque se preocupan por la vida espiritual del caído y se esfuerzan por hacerle volver al camino. Por eso dice que debemos hacerlo con espíritu de mansedumbre. Entonces, estos que están firmes no se deben dejar llevar por sus emociones, porque si lo hacen, en vez de restaurar a esa vida, hermano, lo van a destruir. Ejemplo: no, tú caíste, de esta no sales, te vas a ir derechito al infierno. Y no es así, hermanos, escúchame bien, tú no tienes ese poder. ¿Por qué? Porque si ese que pecó se arrepiente, ¿Dios le perdona, sí o no? Sí. ¿No dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos? ¿O solo a algunos? ¿O solo a los juzgadores? No, ¿verdad que no? Entonces, ese que pecó, si se arrepiente, Dios lo perdona. Y tú lo condenaste. ¿Cómo le explicas eso al Señor? Por eso, hermano, no te dejes llevar por tus emociones. Menos públicamente. Eso es un signo de inmadurez total.
Hermano, ten cuidado. Gloria a Dios. El otro extremo es tolerar y no hacer nada en contra del pecado. Por eso tiene que ser una persona madura que no se deja llevar por las emociones. Ejemplo, ahí está el papá y toda la familia están reunidos. Entonces, de pronto toca la policía a la puerta de la casa. Pam, 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 pam. Porque su hijo cometió un delito y acuchilló a otro joven. Porque estaba metido en pandillas. Entonces la policía lo va buscando al agresor, al joven. Y eso está duro. ¿Qué debe de hacer el papá? En la justicia, en lo justo, si es un cristiano. ¿Qué debe hacer el papá? Debe entregarlo. ¿Sí o no? Eso es lo justo, si es un cristiano verdadero. Pero la pregunta es, ¿se hace eso? No. Porque la emoción, el sentimiento del padre lo lleva a tolerar eso. Y el papá le dice, toma estos 10,000 bolivianos y vete a la Argentina, al Brasil o a Chile, escápate. Y ahí el papá está encubriendo al hijo. Y ese es un grave error, hermanos. Porque a la larga ese muchacho va a ser un delincuente profesional. Gloria a Dios. O a veces el papá es el que le pone la disciplina al hijo. Y de repente la mamá se vuelve más bueno que Dios. Y le dice, ay, hijo, no te preocupes. Pero no le digas nada a tu papá. Yo te voy a dar, ¿cuánto necesitas? ¿Qué cosa quieres comprarte? ¿Ah? No te preocupes, hijo, yo te doy. Escúchenme bien, esos errores son muy comunes. Gloria a Dios, en los padres. Pero también como pastores cometemos ese tipo de errores. Pero la disciplina, para que tenga efectividad, para que se restaure bíblicamente, hermano, se debe obedecer los pasos que dice la Biblia. Por eso el restaurador debe ser una persona madura, espiritual. Y eso es lo mismo que se puede aplicar en la familia, hermanos. ¿Lo están entendiendo o no? Gálatas capítulo 6. Volvemos, 1. Seguimos, continuamos. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, que tú también caigas. Pero eso no cabe, hermano, en los inmaduros. Porque hasta para que entiendas que todos pecamos y no somos perfectos, necesitas madurez. Porque a veces te conviertes, estás andando bien con Dios y piensas que nunca vas a caer, que nunca vas a... No, no, hermano. Cualquiera de nosotros, incluyendo pastores, podemos equivocarnos, podemos cometer errores. Entonces, hermano, no puede haber inflexibilidad. No puede haber juicio severo contra el que cayó. Y esto estamos hablando entre hermanos. Porque cuando alguien juzga severamente, hay la posibilidad de que caiga ese que juzgó severamente más adelante. Por eso Jesús dijo, con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que hoy medís, serás medido. Y ahí caben estos versículos, hermano. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Alguna vez lo entendieron, hermanos? A ver, hoy día vamos a ver si diste la interpretación correcta conforme a la voluntad de Dios. Había un hombre que tenía 2 hijos. Uno de ellos le exigió la herencia. La tomó y se fue. Y dice la Biblia que el joven se gastó el dinero viviendo perdidamente y anduvo con rameras, con sus amigotes y se gastó todo el dinero. Su vida era terrible este joven. Y llegó a gastarlo todo. Y entró en una condición espantosa y terminó cuidando cerdos. Y aún dice que se antojaba la comida de los cerdos. Y cuidando cerdos, el olor del cerdo se te impregna, ¿sí o no? Gloria a Dios. Y estando en esa condición, el muchacho dijo, ¿pero qué he hecho? Voy a ir a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra ti y contra el cielo. ¿Saben cómo se llama eso? Arrepentimiento.
Y dice que él regresó a la casa del padre. Y dice la Biblia que el padre estaba mirando a lo lejos. Yo me imagino que cada día miraba, esperando que su hijo volviera. Y dice que cuando lo vio de lejos, salió a su encuentro. Y el joven inmediatamente le dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice que el padre llegó y lo abrazó, y su hijo oliendo a cerdo y no le importó. Gloria a Dios. Y dice que dio la orden que traigan un vestido nuevo, el más lujoso, que traigan zapatos nuevos, y lo bañaron y le puso un anillo. Y dice que dijo: no maten un novillo, el más gordo, vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo, que se había salido del camino, hoy ha regresado a casa, ha vuelto al camino. Hermanos, gloria a Dios, aleluya. Jesús en esa parábola estaba mostrando la misericordia de Dios, del Padre, que cuando un pecado se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Él lo recibe, le perdona. No le reprocha absolutamente nada. ¿Sí o no? Cuando tú has cometido esos pecados y te has arrepentido, ¿Dios te ha reprochado? Ah, no. ¿Lo estás entendiendo o no? Pero mira, ahí no termina la historia. Porque dice que había un hermano de ese joven. Y dice que fue con el padre y les reclamó. Y le dijo: Padre, ¿cómo es posible que tú hayas hecho eso con tu hijo? Ni siquiera dijo con mi hermano. Tu hijo se gastó todo el dinero con rameras, con borrachos, y tú lo premias. Lo que merece es que tú le des una patada y no lo perdones. Y no solo eso, le pusiste el mejor vestido, zapatos nuevos, le diste un anillo, lo besaste, ni el olor a cerdo te importó, y eso eres judío. Le hiciste fiesta, y a mí no me das nada, ni un cabrito para que lo mate con mis amigos. Pero ¿se pueden dar cuenta de la actitud que tenía su hermano? Era duro, inflexible, sin misericordia. Ahí están tipificadas las dos actitudes. ¿Lo pueden ver o no? ¿Está clarito, sí o no? ¿Cuál es la actitud que Dios quiere que tengamos? ¿Como la del hermano o como la del padre? Sí. Que recibas aquel que se arrepintió. ¿Qué nos dice la Biblia? Si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, estando tú y solos, no gritándolo, avisándolo a todo el mundo. Si se arrepintiere, has ganado a tu hermano. Y ese es el propósito, ganar al hermano, que vuelva a Cristo. Nunca destruirle, porque somos hermanos. Y como hermanos, ¿debemos destruirnos, sí o no? No. Por eso ten sabiduría con aquel que cayó. Hermano, ¿tú piensas que amenazándole, mandándole al infierno, diciéndole hijo del diablo, va a volver esa persona? Más bien lo vas a arruinar con mansedumbre. Aunque te rechace, yo te quiero, papá. Esposo mío, yo te amo. Estoy orando por tu vida, hijo. Yo sé, estoy esperando en el Señor. Vuelve al camino. Esa es la forma correcta. No amenazándole ni amedrentándole, hermanos. Porque con eso lo único que vas a conseguir es que se aleje más. Imagínate si el hijo pródigo hubiera llegado. ¡Fuera de aquí! ¿Tú crees que el muchacho se hubiera restaurado? ¿Ah? Porque el muchacho estaba genuinamente arrepentido. Si hubiera sido el hermano mayor que hubiera esperado al hijo, a su otro hermano, al menor, ¿qué hubiera hecho? Fuera de aquí, el papá no te quiere ver. ¿Te imaginas? Y hay algunos cristianos que tratan así a sus hermanitos porque se equivocaron. Por eso muchas veces permite inclusive Dios que algunos pequen, erren, para que sean medidos con la misma vara. ¿Lo estás entendiendo o no? El segundo propósito de la disciplina es para amonestar a los desordenados. ¿Qué es un desordenado?
Uno que no respeta, no obedece los mandatos de Dios. Y miren lo que la Biblia dice al respecto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Así dice el Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. O sea, esto es una orden que viene del cielo, es una orden que Dios ha dado a través de Pablo, del apóstol Pablo. ¿Cuál es esa orden? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y eso es andar en desorden. ¿Qué sucedía en Tesalónica antes de exponerte? Algunos hermanos, varones, a los que bíblicamente Dios nos encargó la tarea de proveer para la familia, hermanos, no estaban trabajando, no hacían nada, solo vivían a expensas de otros. Hermano, misericordia, acuérdate a los que necesitamos. Y hay algunos bandidillos, hermanos, que vienen aquí, inclusive aquí vinieron, hermanos. Gloria a Dios, aprovechándose. Por eso tienes que saber tener sabiduría a quién ayudar. ¿Lo estás entendiendo? Entonces, gloria a Dios, aleluya, estos bandidos solo vivían a expensas de otros. ¿Y saben que de este tipo de gente hay en todas las iglesias? Que han nacido de nuevo, sí, pero que andan desordenadamente. Son aquellos que no trabajan, que no estudian, y son como sanguijuelas. Teníamos un hermano aquí así, hermanos, y Dios lo echó fuera, hermano. Gloria a Dios. Son como zánganos que nada más están viviendo a expensas de otros, y siempre se están prestando de aquí y de allá, hermanito. Y a veces cuando no tienes sabiduría, le das. Y caes en problemas, en líos, en estafas, por no tener sabiduría. Gloria a Dios. Ahora, escuchen bien. En la familia, escúchenme bien, si cualquiera de sus hijos no quiere ni estudiar, ni trabajar, hermanos, no les tienen que dar de comer, no les compren ropa, no les den para el gasto. No me vean feo, hermanos, hermanitos principalmente. Por el amor de Dios. Si tienes algo que reclamarle, reclámale a Dios, porque Él ordenó esto. Él ordenó para que se escribiera esto. Por eso muchos tienen problemas con sus hijos, porque les toleran todo. Ahora, hay exceso de algunos padres, y el niño tiene 10 años, y le dicen, ya salga a trabajar, flojo. Por favor, no estoy hablando de eso, porque eso ya es abuso de autoridad. Yo estoy hablando de los ociosos, que ya están en edad de hacer algo, y el papá le da, y el papá no le da, pero la mamá otra vez se vuelve más buena que Dios. Ay, toma papito, no le digas nada a tu papá, porque voy a tener problemas. Hermano, lo que están haciendo es terrible. Pregúntenles a esas personas que están en esta situación, cómo lloran, cómo sufren. Ahora, hermano, ¿alguna vez puedes ayudar a tu hijo? Sí. Si ves que está trabajando, está comenzando, porque a veces sale el profesional y a veces al comenzar no es fácil, ¿sí o no? Entonces sí le puedes dar una manito. Pero ves que está trabajando, a veces el sueldito no le alcanza, estás recién casadito. Entonces, gloria a Dios, obviamente. O quiere seguir estudiando, quisiera, papi, ampliar mi conocimiento. Mira, terminé esta carrera y ya. No me alcanza, papi, mami, por favor. Eso es otra cosa. Pero imagínate, no trabaja, no estudia, no hace nada. Hermano, yo he conocido casos, aún en mi familia. Ya tienen 40, 45 años, siguen, hermano, el papá manteniéndole, la mamá manteniéndole. Eso, hermano, ya no es agradable delante de los ojos de Dios. Ya eso ya no es bueno. Gloria a Dios. Y pregúntame, ¿cómo están esos mis familiares, hermano, que tienen ese problema? Una pena, hermano. La pobre viejita sigue consiguiendo el dinero de donde sea, no sabe ni de dónde sacar.
El papá ya todo un viejito, hermano, y sigue manteniéndoles. Entonces, ¿eso tú crees que le agrada a Dios? No, hermanos. Y su situación terrible. ¿Por qué? Porque nunca supieron corregir, enseñar a sus hijos. Gloria a Dios. Hermano, si el hijo no quiere estudiar, enséñale una profesión, un oficio, que sea bueno, que puedas entrar. Ya no le gusta el estudio, hijo, no quieres estudiar, entra, sé, no sé, carpintero, sé, gloria a Dios, aleluya, tornero, o sé, no sé, programador de computadoras, tantas profesiones técnicas que hay que le sirven al muchacho, que le sirven y puede ampliar, hermanos. Pero si tú le fomentas al extremo, hermano, te vas a meter en problemas. Y un día cuando tú no estés, ¿qué piensas que va a ser de ese muchacho? ¿Un delincuente? ¿Un ratero? ¿O quién sabe cuál será su fin? Por eso, hermanos, tenemos que pedir sabiduría a Dios. Por eso, hermanos, no malcríen a sus hijos. ¿Sabían ustedes que Dios no malcría a sus hijos? ¿Ah? Hermanos, escuchen esto. Por más que lloren, por más que ayunes, por más que te tires al piso, hermano, Dios no es emocional como nosotros. Él no te va a permitir que hagas lo que se te dé tu gana. Señor, quiero siempre ese edificio, quiero esas 10 casas, quiero esto y bueno. No, Dios no es así. O quiero hacer esto o aquello, no. Si es la voluntad de Dios, amén, lo harás. Y si no, no lo harás. Por eso yo no me explico cómo mucho. Yo quiero tener una mega iglesia y voy a alcanzar mis sueños. Y ya no dependen de Dios, usan sus propios métodos, sus propias estrategias para hacer eso. Y muchas veces no está en la voluntad de Dios. Y por más que te metas a hacer lo que sea, hermano, Dios no va a cambiar lo que Él tiene que hacer contigo, el propósito que Él tiene contigo, Él no va a cambiar. ¿Lo estás entendiendo o no? Pero nosotros sí. Ahí está el niño revolcándose. ¡Guau, guau, guau! Ya no llores, hijito. Ya, toma 5 pesos. Pero ya no llores. No, papá, eso está mal. Tienen que ser más firmes. Tenemos que ser más firmes con nuestros hijos, ¿sí o no? Gloria a Dios. Y no dejarnos llevar por el amor de padres. ¡Ay, hijitos! Les voy a dejar hacer lo que ustedes quieran. No, al contrario, yo soy tu padre y aquí yo voy a ejercer la disciplina del Señor. ¿Sí o no? Sí. Cuando tu hijo es menor de edad, está dependiente de ti, el papá es el que manda, hermano. Y se tiene que hacer lo que el papá dice, lo que la mamá dice. ¿Lo están entendiendo o no? Te alabamos, Señor. No lo que tus hijos te quieren manipular para que hagas, no. Ahora, ¿cómo se debe ejercer la disciplina? Con espíritu de mansedumbre. Gloria a Dios. No es que se trata de gritonear o maltratar a los hijos, no. Pero enséñales desde chiquititos. Y si no entienden, ay sí, corrígelos. Porque tienes que considerarte a ti mismo aún en la familia. ¿Sí? Porque a veces el papá peca, la mamá peca. Ay, pero a ellos nadie les dice nada. Y eso está mal. Porque tus hijos ven. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces, cuando uno falla, cuando un papá falla, entonces tienes que aprender también a disculparte de tus hijos. No, ¿sí? Pregúntale a mis hijos, cuando yo me equivoco me disculpo de ellos, porque yo también como hombre a veces me equivoco. Y les digo, perdónenme, porque me equivoqué, porque fallé. ¿Lo están entendiendo o no? Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate. Pastor, mi hija tiene 17 años y está embarazada. Hermano, cuando me vienen así con esos casos, ¿saben qué es lo primero que yo pregunto? Es si la niña está arrepentida. ¿Cómo está la actitud de su hijita? Y ahí ves, la mamá está profundamente arrepentida, pastor. Llora y llora y le está pidiendo perdón al Señor.
Inclusive un día cuando estaba pasando por su cuarto, oí a mi hijita que estaba llorando. Rayos, ¿qué hago, pastor? ¿Le echo de mi casa? No, por el amor de Dios. ¿Cómo le vas a echar de tu casa si estás arrepentida? Tienes que darle la mano, porque todos nos podemos equivocar. Pero cuando se rebelan, escúchame bien, esto es muy importante. Y te boconea, no, es mi vida, yo sé lo que hago. Ahí sí es diferente. Es como el ejemplo que acabamos de ver del hijo pródigo. Gloria a Dios. Y si te dice eso, dile, hijita, ahí está la puerta. Me duele mucho, pero ahí está la puerta. Y esto es una enseñanza importante para la familia. Muchos no se han dado cuenta. Ahí viene la enseñanza del hijo pródigo. Cuando el hijo le dijo al padre, me voy de la casa, ¿él solo impidió? ¿Ah? ¿Solo impidió? No, hijita, por favor, todo lo que quieras. ¿Le dijo así? No. Porque cuando el hijo salió, ¿qué pasó? Ahí vio pues lo que es la vida. Ahí entendió lo que es el sufrimiento. Ahí es donde no entienden y muchos se atoran siendo cristianos. Porque al no dejarle ir de tu casa a tu hijo, a tu hija, que no estás arrepentido, porque en ese momento el hijo pródigo no estaba arrepentido, ¿verdad que no? Y quería gastar solo la plata, quería hacer lo malo. Entonces el padre dijo, eso es sabiduría que viene de lo alto, entiéndelo, y esto es muy importante. Lo dejó que se vaya, y cuando él vivió en carne propia lo que es allá afuera, ahí recién le vino el arrepentimiento. Por eso, papá, mamá que estás aquí, nunca debes fomentar a tu hijo. Porque el día que tu hijo te diga, ya es mi vida, ya déjalo. Y vas a ver que Dios mismo se va a encargar de disciplinar a ese muchacho. Pregunta, si el padre se hubiera puesto a que su hijo saliera, ¿hubiera habido ese arrepentimiento, ese cambio en ese muchacho? No, seguramente que no. Gloria a Dios. ¿Sí o no? ¿Cuándo valoran? Inclusive hay dicho, ¿no? En el mundo secular. ¿Cuándo valora un hijo a su papá? El día que sale de la casa. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ahí tiene que saber lo que es canela, como dice vulgarmente. El sufrimiento, proveer, dar. A veces cuando están en la casa, papi, dame esto, papi, dame aquello, y estito y aquellito. No les importa. Pero cuando ya salen afuera, las cosas ya es diferente. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces, no se lo impidió. Entonces, no dejes llevarte por esa actitud de no dejar a tu hijo salir, a tu hija salir. Porque muchos, saliendo afuera, ahí sí, hacen frutos dignos de arrepentimiento. ¿Has visto casos? Yo he visto muchos casos que vienen, papi, perdóname, ahora sí te valoro. Y a veces, gloria a Dios, aleluya, eso conmueve. Porque ahí dice, papi, no te entendía, perdóname porque te juzgaba, te decía esto, te decía aquello. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a los desordenados. Entonces, si estás arrepentida la muchacha, si estás realmente arrepentida, dale la mano a tu hijo, a tu hija, dale la mano. Se fue, se perdió el hijo, vuelve de 2, 3 años, una pena, flaco. Pero dice, papi, ahora sí voy a estudiar, ahora sí estoy arrepentido, ahora sí te voy a obedecer. Dale la mano, levántalo, ayúdalo, ¿sí o no? Porque eso es lo que dice la Biblia. En la iglesia, a los pastores, hermanos, nos toca hacer eso. En la casa a los padres les toca hacer eso. Tiene que ser como dice la Biblia. Volvemos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Avanzamos. Porque oímos algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino metiéndose en lo ajeno. Esa frase, entremeterse en lo ajeno, significa buscar a quien le puedan sacar. O sea,
viven de lo ajeno, siempre. Y aquí hay un punto bien importante que quiero mencionar. Hermanos, cuando van a ayudar a alguien, investiguen, pregunten. Sí, hermano, pregunten. Aquí vinieron muchos, no solamente uno. Y a mí a veces me faltaba experiencia, hermanos, porque yo quería también ser más bueno que Dios. Y a veces hay que te toca, ay, por favor, ayúdame, vos eres cristiano, ayúdame, no, pero muchos de ellos son hermanos viciosos. Muchos de ellos son aprovechados. Y todavía jóvenes. Aquí hartos jóvenes, hermanos, ayudamos. Ya luego nos arrepentimos, dijimos, ¿por qué hicimos esto? Pero eso estaba en la parte, en el propósito de Dios para que nosotros adquiriéramos experiencia. Gloria a Dios. Por eso, hermano, yo te digo, respaldado por la Biblia, ¿a quiénes tienes que ayudar? A las viejitas, a los ancianitos, a los niños, a las viudas que tengan varios hijitos, pero si es una viuda con un hijito y es joven, hermano, dile, hermana, vete a trabajar. Pues si es un joven, hermano, ni para qué siquiera. No le des nada, hermano, porque ese joven sí puede trabajar. O si es un enfermo, si es un discapacitado, eso es otra cosa. O es un cieguito, o es un sordito. ¿Lo estás entendiendo? Ahora, también en algunos casos, Dios está tratando con sus hijos. ¿Sí? Por eso, hermanos, tienes que pedir sabiduría a Dios. Porque algunos, tal vez de nosotros, va a permitir que venga sobre nosotros la escasez. Gloria a Dios. Para probarnos, para formarnos, para fortalecer nuestra fe. E imagínate que tú estás ayudando a alguien que Dios está tratando. Por eso la Biblia dice que los hijos de Dios deben ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, todos debemos ser guiados. Porque nos podemos equivocar. Y tenemos que oír la voz del Señor por el Espíritu para que Él te diga ayúdale o no le ayudes. Y estos últimos Dios me está dando, hermanos, esa revelación. Gloria a Dios, ya no soy como antes. Y antes, gloria a Dios a cualquiera, pero ahora ya no. Y a veces Dios me dice, sí, ayúdale a él, ayúdale a aquel. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, moralmente es injusto vivir a expensas de otros, ¿entienden? No está bien ser aprovechado, Dios no lo ve bien. No está bien cuando el esposo le dice al esposo, oye viejita, ayúdame, métete pues a trabajar, porque los gastos son muchos. Y resulta que la señora se pone a trabajar, le pagan bien y gana más que el marido. Ay, el marido le dice, ay, oye, ¿qué te parece si yo me quedo en casa cuidando a los niños? Y aunque ustedes no lo crean, hay muchos casos de hombres que no trabajan, están en el lugar, están cumpliendo la labor de la mujer de atender, de cocinar, y sus esposas los mantienen. Y eso no está bien. Eso de ser pocholo, Jesús reprenda al diablo. Ahora con la liberación femenina hablan de tóxicos, no, pero eso no está bien, hermano. Yo soy mujer, yo puedo ser profesional. Y aquí yo voy a mandar, y el marido a la cocina. Eso, hermano, ¿sabes qué? Es ir en contra de la orden que Dios puso en la familia. Dios es un Dios de orden. No se puede hacer eso. Aunque en el mundo se vea gracioso, hay al hombre con su mandil, con su plumero, con su escoba. Hermano, ¿sabes qué? Eso no es agradable ante los ojos de Dios. Porque Dios puso un orden. Dios es un Dios de orden. Porque ¿a quién Dios le dio el mandato del sustento en la familia? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre, ¿verdad? Con el sudor de tu rostro comerás el pan de la tierra, dice. Entonces no se puede hacer, eso es violar. Hay algunas mamás que les meten estos a sus hijas y cristianas. Hijita, tú tienes que estudiar para que tu marido no te doblegue, para que tú estés trabajando en la oficina y él esté en la cocina. No, hermanos, no. Aunque sea, si Dios permite que tu hija sea profesional, ella no puede evadir la responsabilidad del mandato que Dios puso.
que ella se tiene que encargar del cuidado del esposo, de los hijos. Eso es lo que manda la Biblia. Yo no estoy en contra de las mujeres nada, pero yo tengo que hacer caso a lo que dice la Biblia. Y aquí lo único que estamos enseñando es lo que manda la Biblia. Aunque a algunas no les guste eso. Mijita, yo no le dejo ni hacer un huevo. Mi flor. No, hermanita, estás mal. Eso a la larga va a tener consecuencias. Eso también es uno de los problemas por el cual se separa el marido. Porque la mujer no sabe cocinar. No le atiende. Y ahí el diablo le da unos espinazos y no falta que se desvíe, aparezca otra mujer. Jesús de plano. ¿Por qué? Porque esa mujer evadió su responsabilidad. Inclusive hay un dicho que dice, ¿no? Al hombre se le gana por su estómago. ¿Han escuchado ese dicho? ¿Es verdad o no? Porque saben cuál es el rol de la mujer. Eso de la revelación o de la liberación femenina no caben en la iglesia de Dios. No cabe, no hay eso. Porque todo es en orden. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Andar desordenadamente también puede ser la discordia, meter chisme, hablando de los demás, siendo indiscretos, imprudentes. Había también de las mujeres, de las mujeres que andan de casa en casa, chismeando, y entre comillas son cristianas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mételas en orden a esas señoras. ¿Son hijas de Dios? Sí, pero cosígelas, porque en la casa de Dios debe haber orden. Eso es lo que enseña la Biblia. Hermanos, hermanitas, principalmente las hermanas, prohibido chismear. Tengo que poner un alto a eso, hermanos. Gloria a Dios, más bien edifiquen. Versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, porque como hombres nos podemos cansar, hermanos. No nos tenemos que cansar. Y Pablo aquí está poniendo el equilibrio. Por un lado dice, no les den de comer a los que no quieren trabajar. Pero por otro lado dice, sean sabios, no se cansen de hacer el bien. O sea, sigan haciendo el bien, pero tengan cuidado con los desordenados. A esos no les den ni un peso, pero ayuden a los que verdaderamente lo necesitan, los que no pueden. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Y ese verbo avergonzar viene de la palabra griega entrepo, que significa hacerlo recapacitar al desordenado. Entonces, esto no es para humillarlo, no es para pisotearlo, mucho menos para darle el tiro de gracia, no, sino para que se arrepienta, se considere su desorden, lo deje a un lado y entre en una conducta ordenada y se ponga a trabajar. Versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Aquí, hermanos, cuando dice hermano, habla de la familia de la fe. Entonces lo que Pablo está diciendo es que debe de haber una disciplina para los desordenados. No deben apoyarlos económicamente, ni se junten con ellos para que ellos se arrepientan y vuelvan al camino y entren al orden. Y ese es el propósito de este pasaje, hermanos, que todos nos ordenemos y estemos por el camino. El tercer punto es, por el cual, hermano, Dios puso la disciplina en la iglesia, es para llevarnos a una fe sana. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Perdón, Tito. Es Tito, no es Timoteo. Tito 1:10. ¿Qué dice el Señor? Tito 1:10. Mira. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿A qué se estaba refiriendo aquí Pablo? Aquí claramente está desenmascarando a los falsos pastores, a los falsos apóstoles. Algunos son herejes, no son hijos de Dios, pero están entre el rebaño. Y en esos tiempos eran los de la misma circuncisión, o sea, los judíos,
que querían torcer las enseñanzas que Jesús había dado. Y eso es algo peligroso, hermano. Nadie puede torcer las Escrituras. Ahora son hombres malos que quieren torcer las Escrituras del Señor. Y mira, versículo 11 y 12. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta. ¿Dónde he visto eso, hermanos? ¿Qué cosa? Lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Mira. Y estaban en la iglesia. Mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. O sea, están como los zánganos. Y aparte de eso, enseñan herejías, cosas torcidas. Esta instrucción apostólica a Tito, y Tito era un pastor, entonces Pablo le estaba enseñando que los falsos maestros hay que rechazarlos tajantemente. ¿Por qué? Porque engañan a los hijos de Dios con falsas doctrinas. Pero la instrucción apostólica es diferente al trato en contra de los falsos maestros que con los hermanos. Es muy diferente. O gente impía. Cuando es un verdadero cristiano el trato es diferente, pero cuando es un falso maestro, es un impío, un hipócrita, es diferente el trato. A los hermanos hay que tolerarles y hay que tenderles la mano, restaurarles, ser pacientes. Pero con los falsos maestros o con los falsos hermanos, con esos hay que tener, hermano, cuidado. Y hermanos, hay que desenmascararlos, porque ellos se meten al rebaño y dañan las ovejas, se comen las ovejas. Y a ellos hay que tratarlos de diferente manera. ¿Cómo? Vamos a poner un ejemplo bíblico. Primera de Timoteo, ahora sí, capítulo 1. Y ahí hubo un hombre que se llamaba Himeneo. Esta palabra metido en la iglesia, hermanos, vas a ver cómo estos hombres se meten en la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Así dice el Señor: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Alguien me puede decir qué es naufragar? Se perdieron en la inmensidad del mar, se los tragó, tal vez se fueron a una isla lejana, pero se perdieron, se salieron del camino. Y aquí naufragaron en cuanto a la fe significa perderse de las verdades del Evangelio. Se han perdido, ya no están predicando el Evangelio. Versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿En qué consistía su blasfemia? O sea, se metieron entre los discípulos en la iglesia, pero eran falsos maestros. Y enseñaron herejías, fábulas, mitos, tonterías, y trastornaban a la iglesia. Y en segunda de Timoteo, vuelve a mencionarlo Pablo a este Himeneo. Por eso lo entregó a Satanás. ¿Qué es entregar a Satanás? O sea, que lo sacó de la iglesia. Ya no tienes vos más parte aquí en la iglesia. Fuera. ¿Se puede hacer eso con los falsos? Sí. Cuando ya sus intenciones son otras. Y a muchos ya debían sacarlos así de la iglesia, porque no hay intenciones, gloria a Dios, de predicar la palabra, de que los hijos conozcan la verdad, sino sus intenciones solamente es de ganancia deshonesta. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Mira, versículos 16 y 17, ¿qué dice? Tenga el Señor misericordia de la casa de capítulo 12, ¿no? Segunda de Timoteo 2, perdón, me leí el capítulo 1. Capítulo 2, versículos 16 y 17, ¿qué dice el Señor? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena,
y la gangrena es mortal, ¿sí o no? De los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí se ve que ese tal Himeneo tenía influencia sobre algunos. Primero arrastró a Alejandro, luego arrastró a Fileto y trastornó a varias familias de la iglesia donde Timoteo pastoreaba. Y le dijo, a esos sácalos, no tengas contemplaciones con ellos, porque Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. Y eso es algo peligroso, hermanos. Y hay algunos hermanos que se van a otras sectas, van a otras religiones, y te agarran, hermanito, estás equivocado. Si no guardas el sábado, al infierno te vas a ir. Ya, deséchalo ese, ya se desvió de la fe. Fuera. ¿Lo estás entendiendo o no? Porque se desviaron de la fe, de la enseñanza, de la palabra de Dios. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? Versículo 18. Porque se desviaron de la verdad. O sea, decían tonterías acerca de la resurrección. Y una de patrañas y engaños. Y como ese tipo de cosas místicas llaman la atención del pueblo, de la gente, entonces es como, ejemplo, es como ese loco que dijo, Dios me arrebató al cielo y me dijo la hora, el día, el mes, el año, hasta la hora internacional me dio de cuándo va a volver Jesucristo. Entonces, hermano, ese ya tienes que tener cuidado con ese tipo de gente. Porque ese hombre está yendo derechito, hermano, no al cielo. Se desvió, se salió del camino. Ya está haciendo blasfemar el camino de Dios. Y allá eso es una locura, imagínate. Y gente que lo sigue apoyando, que sigue creyendo en él. ¿Tú crees que le dio hasta la hora internacional? ¿Ah? A Jesús no le dijo. Pero a mí sí me dijo a qué hora iba a venir el Padre. ¿A qué hora iba a mandar al Hijo? ¿Tú crees eso? ¿De verdad crees eso, hermano? Y no solo hay muchos locos que trastornan, que va a venir tal año, que tal año va a haber tal fecha. Hermano, nadie sabe y nunca nadie va a saber. Gloria a Dios. Ya el Señor nos dijo, la palabra nos da señales más o menos de cuándo va a estar cerca. Así como cuando vino el diluvio, dejó una señal a Matusalén. Gloria a Dios. Que cuando él iba a morir, iba a venir el juicio. Así como las señales que nos dio Jesucristo, que cuando iban a haber rumores de guerras, terremotos, la maldad del hombre, la apostasía, entonces ya, por eso nosotros decimos, pero el día y la hora exacto, nadie lo sabe. Y lo peor de todo esto es que, como la mayoría de los cristianos no leen sus Biblias, entonces no pueden discernir si lo que están diciendo esos herejes es verdad o no. Y toman como si fuera la palabra de Dios. Eso es lo peor. Por eso la iglesia está como está. Y es como gangrena que va a enfermar la fe de los hijos de Dios. Y a eso era lo que se refería Pablo. Y eso es lo que hacía Himeneo y Fileto y Alejandro. Por eso Pablo dijo, a esos sácalos de la iglesia, porque no son hijos de Dios. Y el trato con ellos es diferente, y esto es muy importante. Debemos saber distinguir entre lo que es un falso maestro y un ministro verdadero de Jesús. Son dos personas totalmente distintas. Ejemplo, a los verdaderos ministros de Dios se los comprueba por su vida, por cómo es realmente. La gente los conoce, pero también se equivocan, ¿sí o no? Y lo principal, un verdadero pastor enseña las verdades del Evangelio, enseña la sana doctrina, pero también él se puede equivocar, ¿sí o no? Pero no debe ser puesto en la lista de los herejes, o publicarlo, ¡ay, este es un hereje! O condenarlo, no, porque no somos perfectos. Para ellos Pablo escribió, y no tienen que buscarlo, está ahí en Primera de Timoteo capítulo 5, 19. ¿Qué dice? Contra un anciano, o sea, contra un pastor no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y aquí es diferente el trato.
Aquí ya es disciplina. Porque si esa acusación resulta cierta, entonces, aunque sea un ministro, tiene que también recibir su disciplina. ¿Sí o no? Pero no puede ser puesto en la lista de los herejes. ¿Lo entendieron? Pero a los falsos, ¿qué dijo Juan? Gloria a Dios. Mira, esto es muy importante. Porque hay algunos que se quieren hacer más bonitos que Dios. Ay, el testigo de Jehová, canquites, mormón, rubiecito. Pero mira lo que dice. Segunda de Juan, capítulo, es el único capítulo, versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Así dice el Señor. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mira, si haces esto, puedes perder el fruto de tu trabajo y no vas a tener el galardón completo. ¿Por qué? Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Qué? ¿En la doctrina de quién? De Cristo. Todo lo que te enseñó, que Él es el Señor, el Hijo de Dios, el perdón, la libertad, el tiempo de gracia. Todo eso. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Pero el que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? ¿La dispensación de la gracia o la dispensación de la ley? Tienes que perseverar en eso. Mira, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no les recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. O sea, ahí viene el mormón. Oye, amigo, mira, te has dejado este libro del mormón. Ay, no, yo no le quería decir nada, pastor, me he agasado. No puedes hacer eso. Me han traído mis atalayas y mis despertats, pastor, me he agasado eso. Me han querido regalar unos folletos de Elena G. de White. No puedes hacer eso. Ahora no te digo que seas un maleducado, que lo saques a patada, no. Pero sé firme y con respeto y educación, dile, sabes que yo soy cristiano evangélico. Discúlpame, no puedo hacer nada de tus cosas. Por favor, vete de mi casa. No eres bienvenido. Así de claro y conciso. No eres bienvenido. ¿Por qué? Aquí está la consecuencia, versículo 11. Porque el que le dice bienvenido, eres cómplice de sus malas obras. Participas de sus malas obras. ¿Lo estás entendiendo o no? Ahí cuando vienen, ahí somos de la de María, y te estamos trayendo estos catecismos. No, hijito, no eres bienvenido a mi casa. Por favor, te pido gentilmente que te vayas de mi casa. No eres bienvenido, por favor, vete. ¿Lo están entendiendo o no? Pero hay algunos que se quieren hacer más buenos que Dios. Ay, mira, dame nomás. No, te estás haciendo parte, te estás ganando juicio. Y como dice el versículo 8, vas a perder el fruto de tu trabajo y no vas a recibir galardón completo. ¿Por qué? Por tu cobardía. Cualquier cosa te quieren entregar y agasas y agasas y agasas, y no eres capaz de decir valientemente y firme: yo soy cristiano evangélico, yo creo en Cristo, en su palabra y en su doctrina. Por favor, nada de eso para mí, por favor. Eso es ser un verdadero cristiano. No es que es mi papá, es que es mi primo. No, dile, sé firme. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, tío. Tú puedes hacer lo que sea con tu vida, papá. Pero a mí no me involucres. No me involucres a mí. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano evangélico. Yo soy de Cristo. ¿Lo estás entendiendo o no? Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Por eso el trato con los herejes, con los que se desvían. O algún cristiano que se desvió. Porque a veces yo me encuentro con cristianos que se desviaron. Ya el año pasado me encontré con una hermanita que le hizo caso a ese loco. Este 2017 me estoy yendo, me dijo. Ajá, qué bien. Oye, te me vienes a despedir y a ver si me mandas cartitas del cielo, le dije. Pero ya tuve que cortar con ella, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Lo estás entendiendo o no? Para ellos Pablo escribió: no tienen que buscarlos. Y va a haber aquí un ejemplo bíblico.
Está en Gálatas 2. Escúchame bien. Porque los pastores, que son verdaderos genuinos, sí nos podemos equivocar. Y aquí hay un ejemplo bíblico. Pedro estaba teniendo una conducta errónea. Y dice que cuando se juntaba con los judíos les decía, oye, no hay que comer cerdo, hay que circuncidarse y hay que guardar el sábado. Pero después dice que venían los gentiles y les decía, no, con la fe en Jesucristo es suficiente. Y dice que cuando veía que llegaban los judíos, y ahí estaban los judíos, y ahí estaba Pablo viéndole a Pedro, titubeaba, porque no sabía si darles la mano, no sabía qué hacer. Entonces, dice que Pablo los reprendió y le dijo, Pedro, esa no es la conducta de un ministro de Dios. Estás comportándote como un hipócrita. Te juntas con los judíos y te haces judío. Te juntas con los gentiles y tienes miedo de los judíos. Y no sabes dónde estás pisando, Pedro. Arrepiéntete. Y Pedro rectificó. Cambió su conducta y siguió adelante. Pero escuchen, Pablo no lo trató como un hereje, ni publicó su error. Oye, Pedro, eres un hipócrita, te desviaste de la fe. No. ¿Por qué? Porque en primer lugar él entendía que era su hermano y que los hombres nos podemos equivocar. Y aquí es donde algunos no saben diferenciar lo que es la gimnasia y lo que es la magnesia. Confunden la geografía con la teología, la apología con la historia de la humanidad. ¿Saben lo que es la apología, verdad o no? La defensa de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero algunos, al no estar ubicados o no tener la madurez, no están capacitados para andar para andar emitiendo juicios. ¿Por qué? Por su inmadurez. Y si emiten juicios, solamente están destruyendo a las personas. Entonces, mejor es que te quedes callado porque no estás calificado, porque no lo haces con mansedumbre. Y si lo haces, solamente estás destruyendo a las personas. Pero recuerda, con los hipócritas es diferente, con los que no son verdaderos discípulos es diferente, con los falsos es diferente. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Te alabamos, Señor. Ahora ya sabes por qué no tienes que abrir las puertas a esos hombres que vienen con doctrinas extrañas, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice el Señor? Habiendo yo sido antes blasfemo, perdón, estamos en Tito, me equivoqué nuevamente, no sé qué pasó hoy día, parece que es el frío, hermanitos. Tito, capítulo 1, versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. ¿A quién va a reprender duramente? A los cristianos. ¿Por qué? Para que sean sanos en la fe. Entonces, la reprensión es para los cristianos, para que no les hagan caso a los falsos. Y aquí hay dos palabras que quiero estudiar: reprender y duramente. Reprender en el griego significa amonestar, redarguir, convencer con argumentos bíblicos. Y la palabra duramente viene del griego apotomos, que significa cortar abruptamente con lo que puede dañar. Ejemplo, una vez vi, gloria a Dios, cuando era jovenzuelo, y vi en una película que estaban ahí un grupo de, gloria a Dios, de cazadores que entraron al medio de la selva. Y mientras estaban ahí en el medio de la selva, mientras estaban ahí hablando dos amigos, de repente apareció una víbora aquí. Por detrás estaba viniendo por un árbol. Y de repente el otro amigo sacó su espada, hermanos, o su machete, y dio un sablazo. ¡Pah! Le cortó la cabeza, hermano, a la víbora. No le preguntó, no le dijo nada, y el otro inclusive se asustó,
porque pensaba que era para él el machetazo. Hermanos, escúchenme bien. Este verbo, reprenderlos duramente, lleva un propósito para que sean sanos en la fe. ¿Qué significa eso? Para que tengan una fe basada en las Escrituras y no en las doctrinas de los hombres, menos en las herejías. Escuchen bien, esta es la explicación que debe entender todo cristiano. Porque a veces no entienden, y tú dirás, ay, es que a veces el pastor dice cosas bien tajantes, contundentes, es inflexible. Y te voy a decir por qué. Porque a veces veo a la serpiente que viene sobre ustedes. Y yo tengo en la mano la espada del Espíritu. Y yo voy a agarrar la espada del Espíritu y voy a cortar la cabeza a esa serpiente. Y a los falsos maestros y a las falsas enseñanzas. Sin contemplaciones. Porque esa es la instrucción bíblica para los pastores. Ahí yo no pienso. Yo le tiro el sablazo, hermanos. Aunque ustedes ni se den cuenta. Y aunque ustedes digan, pero pastor, ¿no es con amor? Pastor, ¿no es con mansedumbre? Entonces, ¿por qué el pastor es así? Por eso, para que ustedes sean sanos en la fe. Por eso cuando yo les digo, pactar con dinero, tratar de comprar con dinero las bendiciones de Dios es una herejía, y no lo hagan, yo soy tajante, ¿sí o no? Porque eso agrede el evangelio, ¿sí o no? Pero muchos no entienden. Pastor, ¿usted a qué se mete? Usted solo critica a esa gente, déjalos que hagan de las suyas. Usted haga su trabajo. Hermano, esa gente no sabe ni lo que dice. No sabe lo que es el pastorado. No entienden esta parte que nosotros entendemos perfectamente. Ustedes entienden, ¿verdad? Por eso lo digo con todo respeto. Yo seré tajante y seré contundente en confrontar las herejías y contrarrestarlas con las verdades de la Biblia. Porque cuando alguien viene a la iglesia queriendo comprar las bendiciones del evangelio, eso es prostitución del evangelio. Porque usted está pagando para recibir algo del Señor. Porque para recibir una sanidad, un milagro, no se tiene que pagar. Esa es una agresión a la santidad de Dios. ¿Cómo yo voy a ir y pagar por una oración? Y en eso yo soy contundente, porque muchos andan por ahí buscando ganancia deshonesta. Y las pobres ovejas todas manipuladas. Por eso tengo que decirlo con toda contundencia. Y a mí me importa con todo mi corazón que las ovejas entiendan. Ahora, si no obedecen, allá ellos. Pero yo sé que detrás de todo esto está la instrucción para mí, para ustedes. ¿Sí? Para que ustedes sean sanos en la fe. Es como cuando tú disciplinas a tus hijos. ¡Ay, ya no me quieres, mami, ya no me quieres! Y tú sabes aquí adentro que quieres a tu hijita. Pero la niña no lo entiende. Es lo mismo. Ustedes tal vez no lo entienden, pero es lo mismo. Por favor, hermanos, déjenme hacer mi trabajo y ustedes hagan su parte. ¿Sí o no? Por eso, en contra de esos falsos, yo siempre voy a ser tajante. Pregúntenle a mi esposa, a mis hijos cuando vienen. Yo soy tajante, pero con los hermanos soy diferente, con mansedumbre. Pero lo importante es que no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Y saben qué significa menospreciar? Salir huyendo. Muchos se salen huyendo porque no les gusta la disciplina, porque no entienden que es para su bien. Pero si tú entiendes, te va a ir bien. Pero si no vas a decir, pastor, me voy. Vete, hijo, buen viaje. Pero una cosa te aseguro, no vas a crecer. ¿Ahora lo entendieron, sí o no? Ya estamos acabando, los dos últimos puntos, así rapidito. El cuarto punto es para producir santidad en sus hijos. Hebreos capítulo 12, versículo 8. Así rapidito. Tienen que venir más abrigaditos, hermanos.
Está grave el frío, ¿qué vamos a hacer? Hebreos capítulo 12, versículo 8. Mira lo que dice el Señor. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual solo algunos han sido participantes, dice así, todos. Si tú eres un hijo de Dios, vas a participar de la disciplina, hijo. Entonces, si no quieres participar, dice, eres un bastardo y no hijo. Pregunta, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser hijo o quieres ser bastardo? Entonces tenemos que someternos nomás a la disciplina. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, si a nuestros padres los aceptamos, ¿por qué no a nuestro Padre Celestial? ¿Sí o no? Y aquellos, ciertamente, o sea, aquellos eran los padres, y aquellos padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, tal vez hasta ignorancia. ¿Has escuchado que a veces en ignorancia, a veces los papás hasta castigan? Pero y aquí se refiere al Padre, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora, ¿saben para qué nos disciplina el Señor? Para apartarnos del pecado y para participar más de su presencia, de su santidad, de su pureza, de su justicia, de su misericordia. O sea, estamos disfrutando de nuestra relación con Dios. Porque cuando nos disciplina nos alineamos, ¿sí o no? Y buscamos más a Dios, nos consagramos más a Él. Entonces ese es el cuarto objetivo de la disciplina. El quinto, el último de los propósitos de la disciplina es para que demos fruto del carácter de Cristo. Ahí mismo en Hebreos capítulo 12, pero el versículo 11, ¿qué dice el Señor? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. ¿Se alegran cuando les disciplina el Señor? ¿Verdad que no? Sino de tristeza. Pero mira, aquí viene el beneficio. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, aquellos que han pasado la disciplina, como consecuencia, ¿qué va a venir? Los frutos de una nueva creación, de un hijo de Dios. ¿Pero qué frutos, pastor? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Para que cambies tu carácter. Y aquí está hablando de carácter. ¿Qué dice el Señor? Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, si tú maduras en los frutos, ¿sabes qué te espera? Te vas derechito al cielo, hermano. Hermanos, cuando nos entregamos a Cristo, ¿sabes qué? ¿Qué sucede? Él nos planta en su huerto. Y somos así de chiquititos, unos arbolitos chiquititos. Y Él nos va cuidando, protegiendo. Y pone a los jardineros, entiéndase a los pastores. ¿Para qué? Para que cuiden del huerto del Señor. Y entonces cuando se meten las víboras y los lobos, ¿qué hace el jardinero? Espanta todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que des fruto. Por eso te cuida. Y a veces cuando una hoja se está secando, Él la poda, la corta. Y a veces ahí duele, hermanos. Pero ¿sabías que en la jardinería cuando no podas las hojitas no da fruto? Por eso tienen que podarlas. Yo me imagino ahí a los arbolitos. Ya está. Ese mismo trabajo hace con nosotros el Señor. Te va a ir podando, cortando. Eso es lo que Dios hace. ¿Cuántos le dan gracias a Dios cuando nos disciplina, hermanos? ¿Sí? Porque Él quiere que demos frutos. Hermanos, ¿sienten que en esta enseñanza está el amor de Dios? ¿Ahora entiendes por qué tenemos que ser disciplinados? No es como te enseñan allá afuera, pares de sufrir, ya no te va a pasar nada. No, hermanos. Dios nos va a seguir podando y podando. Porque si Cristo viene y no haya frutos en nosotros, ¿qué crees que va a pasar? Derechito al infierno. Pero si haya frutos en tu vida,
cambio de carácter, ¿qué te espera? La salvación. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios? Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos